Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior vimos que después de la muerte de Saúl y Jonatán, leamos ahora para continuar hoy este estudio los versículos 10 y 11 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Ahora este fue un intervalo de una guerra civil, la guerra entre el reino del norte contra David y Judá en el sur. Agotó los recursos y la fuerza de la nación. En verdad, esta fue una gran tragedia para el pueblo escogido. Continuemos con los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Abner y Joab trataban, mediante una negociación, de resolver el asunto para prevenir una guerra civil. Pero como usted bien sabe, amigo oyente, cuando hay quienes de un lado están determinados a seguir según su propio proceder, y los del otro lado también están determinados a seguir a su manera, las negociaciones son prácticamente sin valor. Es generalmente un ejercicio en la futilidad, y eso es lo que pasa aquí. Prosigamos con los versículos 14 al 16 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y dijo Abner a Joab: Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: Levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Asurim, el cual está en Gabaón. Abner dijo: Bueno, que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Y Joab se puso de acuerdo con esto. De modo que pensaban de esta manera resolver el asunto. Y leemos aquí en el versículo 17, La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. En el principio David fue embaucado. Pero David estaba listo para este tipo de embrollo y, por tanto, le fue posible hacer que sus soldados libraran la batalla enseguida. David ahora es un veterano de muchas campañas. No es ya el joven pastor inocente a quien primero conocimos. Había pasado mucho tiempo escondiéndose en las cuevas y cavernas de la tierra. Había juntado sus hombres de guerra. Ahora ya era un hombre robusto y un perito en este tipo de guerra. De modo que sus hombres pudieron obtener una victoria sobre Abner y su ejército, aunque el ejército de Abner era más numeroso. Permítanos ahora dirigir su atención hacia algo que tuvo lugar aquí, lo cual más tarde influiría mucho en la historia. Asael iba persiguiendo a Abner. Ahora Asael era hermano de Joab, quien era general de David, y Abner había sido general de Saúl. Leamos pues los versículos 18 al 23 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: Sí. Entonces Abner le dijo: Apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: Apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Asael iba persiguiendo a Abner, y Abner le puso sobre aviso que dejara de perseguirle. Asael rehusó, y por último, Abner se volvió y le hirió con una lanza. Abner mató al hermano de Joab, y eso quiere decir que desde ese momento habría amargura
odio y deseo de venganza en el corazón de Joab. Más tarde veremos que todo esto sale del corazón de Joab. Leamos ahora los versículos 24 al 32 de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Este capítulo concluye con el funeral de Asael. Después del funeral, Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche, y al romper el día siguiente llegaron a Hebrón, y allí informaron a David de todo lo que había ocurrido. Y llegamos ahora al capítulo 3 de este segundo libro de Samuel. En este capítulo, David gana fuerza y apoyo político. 6 hijos le nacen en Hebrón. Abner se une a David. Joab mata a Abner, y David llora a Abner. Una larga guerra civil había debilitado a toda la nación, pero David gradualmente ganó fuerza y apoyo político. En aquel entonces, David mantenía su hogar en Hebrón. Abner, después de una desavenencia con Isboset, hace pacto con David. Joab, capitán del ejército de David, le sospecha, y buscando venganza por la muerte de su hermano Asael, mata a Abner. Abner previamente le había traído a Mical a David como condición de hacer las paces con David. Fíjese usted en el triste epitafio de David en cuanto a Abner, y en el hecho de que Abner salió de la ciudad de refugio donde estaba a salvo. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. La condición de la tierra era de lucha interna. Había un estado de guerra civil. La energía y las riquezas de la nación se estaban agotando. David había estado en Hebrón por 7 años y medio. Y continuamos con los versículos 2 hasta el 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. David tenía más de 2 esposas. Tuvo otras, y esto le causará muchísimos problemas. Dios no aprobó este proceder, y David no se salió con la suya en este asunto. Entre la lista de los hijos de David hay uno que se llama Absalón. Estamos seguros que usted conoce su historia. Más tarde le veremos encabezando una rebelión contra su propio padre David. Este es el hijo que al parecer David quería que le sucediera como rey, pero Joab lo mató brutalmente en una batalla. David se sintió muy acongojado por la muerte de Absalón. Ahora, ¿quién es Absalón? Es el hijo de Maaca, la hija de Talmai, rey de Jesur. ¿Y quién era el rey de Jesur? Bueno, si usted busca en el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 8, notará que David y sus hombres invadieron a los jesuritas, a los jezritas y a los amalecitas. Creemos que David se equivocó al hacer esto. Mató a esta gente, incluyendo al rey de Jesur, y al parecer
tomó por esposa a su hija. Tuvieron un hijo, y fue este joven, precisamente, quien encabezó la rebelión contra David. Amigo oyente, Dios se encargó de que David no saliera bien con su pecado. Es importante que notemos que David no se salió con la suya en cuanto a esto. Veamos ahora que Abner se une a David. Este capítulo nos cuenta acerca de un largo período de guerra civil, la cual de muchas maneras es poco interesante en cuanto a usted y a mí. Abner, quien había sido general del ejército de Saúl, había colocado como rey a Isboset, hijo de Saúl. Siendo un hombre mayor y un hombre que había tenido un puesto tan alto, no estaba tan dispuesto a escuchar al joven rey. Hizo algo que no debió haber hecho. Leamos los versículos 6 hasta el 8 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Era un derecho ejecutivo del hombre que sucedía al trono cohabitar con las concubinas del rey difunto. Abner violó los derechos de Isboset y se enojó cuando el rey le reprochó por apropiarse de Rispa, una de las concubinas de Saúl, padre de Isboset. Francamente, el joven rey estaba justificado en reprender a Abner, pero Abner se puso tan airado que enseguida empezó a hacer algunas proposiciones formales a David. Continuemos con los versículos 9 al 11 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. En otras palabras, Abner le dio a conocer su intención de abandonar la casa de Saúl y de aliarse con David. Iba a ayudar a David a llegar a ser rey sobre las 12 tribus. Ahora Isboset no se atrevió a contestar ni una palabra a Abner. Era hijo de Saúl, pero no tenía ningún ejército ni entrenamiento, no era guerrero como su hermano Jonatán. Había sido criado en el palacio del rey y le tenía miedo a Abner. Y leemos aquí en los versículos 12 y 13, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. David le dijo a Abner que podría venir solo si traía consigo a Mical, hija de Saúl. Ahora usted recordará que Mical fue la primera esposa de David y que Saúl se la había quitado a David. Créanos, amigo oyente, que David había tenido una carrera bien variada. Es por esto que Dios no le permitirá construir el templo. Esta es la razón por la cual sufrió tanto. Dejó que el pecado entrara en su vida, pero sobre todo, tenía una fe en Dios que nunca falló. Quería más que cualquier otra cosa tener una maravillosa relación con Dios. Leamos ahora los versículos 14 hasta el 21 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Beurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín.
Vino, pues, Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. La proposición formal de Abner fue aceptada por David. Y veremos ahora que David llegará a ser rey gracias a la traición de Abner. Durante todo este tiempo, Joab, el general de David, no se ha olvidado que Abner había dado muerte a su hermano. Leamos los versículos 22 al 27 ahora. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla, y murió. Joab pues se vengó de la muerte de su hermano. Cuando David oyó que Joab había matado a Abner, no lo aprobó de ninguna manera. Pero en cuanto a la muerte de Abner, dijo una cosa muy interesante. Leamos los versículos 28 al 34 ahora de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Cuando David supo después esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, Rasgad vuestros vestidos, y ceñíos de cilicia, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Notemos especialmente el versículo 33. Dice, y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿Había de morir Abner como muere un villano? Ahora la Biblia de Jerusalén tiene la pregunta de David de esta manera. ¿Cómo muere un necio? ¿Había de morir Abner? Ahora, ¿por qué dijo eso David? Ciertamente es un epitafio extraño para darle a una persona. Abner había estado en Hebrón. Hebrón era una de las ciudades de refugio, lugar donde hasta un asesino podía estar seguro. En aquella ciudad, Joab no podía haberle alzado la mano. Pero Joab tranquilamente tomó aparte a Abner y le dijo, Ven acá, quiero hablar contigo. Tú eres general de un lado y yo general del otro. No sería malo que obremos de común acuerdo. De modo que Abner salió de la ciudad de refugio y Joab entonces lo mató. Es por eso que David dijo que Abner murió como muere un necio. Fue necio por haber salido de Hebrón. Y amigo oyente, ¿no hay aquí un mensaje para nosotros hoy en día? Hay un refugio en Cristo Jesús para todo pecador. No importa cuán alto sea el cociente intelectual de un hombre, ni cuál sea su posición en esta vida. Si se sale del lugar de refugio que es Cristo, está perdido. Si la verdad se hablara en muchos de los funerales hoy en día, los predicadores podrían decir en cuanto al difunto, un necio acaba de morir. No quiso volver su rostro, sus ojos a Jesucristo, quien es el lugar de refugio. Amigo oyente,
¿Está usted refugiándose en Cristo Jesús? Para concluir, leamos los versículos 35 al 39 de este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, Así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Y así concluimos este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. En nuestro próximo programa entraremos a considerar el capítulo 4 de este mismo libro. Contamos, como siempre, con su fiel sintonía. Será pues hasta entonces que las bendiciones del cielo reposen sobre usted, ahora y siempre.